En este ejemplo se mostrará cómo determinar un intervalo de confianza para una proporción de población. Supongamos que una muestra se utiliza para estimar una proporción de población, P encontrar el 90% de confianza. Intervalo para una muestra. Tamaño 136 con 65% de éxitos. Introduzca su respuesta como un intervalo abierto usando decimales precisos a 3 decimales. Vamos a enumerar toda la información dada. Porque el tamaño de la muestra es 136, n es igual a 136. La muestra tiene 65% de éxitos y, por tanto, P', la proporción de la muestra es 0.65 como decimal. Lo que significa Q', que es igual a 1 menos P', es 1 menos 0.65, que es 0.35. El nivel de confianza es del 90%, que como decimal es 0,9. ¿Qué significa alfa? Que es igual a 1 menos el nivel de confianza, es 1 menos 0,9 o 0,1. Y por lo tanto alfa dividido por 2 es igual a 0,1 dividido por 2, que es igual a 0.05. Lo último que necesitamos antes podemos encontrar el error vinculado, y luego la confianza intervalo es la puntuación Z que corresponde a la nivel de confianza del 90%. Normalmente lo indicamos como Z sub alfa dividido por 2 o Z sub 0.05. Por lo general, utilizamos esta notación si estamos usando tecnología para encontrar la puntuación Z. El 0.05 indica el área a la derecha de la puntuación Z. Para utilizar la tecnología, necesita el área a la izquierda, que es igual a 1 menos 0.05, que veremos en solo un momento. Pero si puede usar un para encontrar la puntuación Z. Simplemente puede ver la puntuación Z para su nivel de confianza del 90% es de aproximadamente 1.645. Pero, de nuevo, si estamos usando, por ejemplo, el T84 para encontrar la puntuación Z, presionaría segundo bars para el menú de distribución, opción 3 para la norma inversa. Y esta área de aquí es el área a la izquierda. 1 menos 0,05 es 95, que ya he ingresado. Debido a que estamos usando el distribución normal estándar, mu es 0 y sigma es 1, por lo que presionamos Enter, Enter, Enter. Introduzca una vez más. Y podemos ver la puntuación Z. Es de aproximadamente 1.645. Ahora vamos a encontrar el error límite o margen de error, que es igual a la puntuación Z de 1.645 veces la muestra de desviación estándar para el proporción, que es igual a la raíz cuadrada de P' veces Q' dividido por N. Así que tenemos la raíz cuadrada de P', sabemos que es 0.65. Q' está dividido 0.35 por N, que es 136. Por ahora vamos a la calculadora. A 3 decimales, tenemos 0,067. Y ahora podemos determinar el intervalo de confianza del 90%, que es igual a P' menos el error vinculado a P' más el enlace de error. Entonces, para P' menos el límite de error, tenemos 0.65 menos 0.067. Y para P' más el enlace de error, tenemos 0.65 más 0.067. Que nos da 0,583 y 0,717. Lo que significa la confianza intervalo es de 0.583 a 0.717. Lo que significa que estimamos con 90% de confianza en que el éxito de la población la tasa está entre el 58,3% y el 71,7%. Pero hay una cosa que quiero para mencionar acerca de la determinación de este intervalo de confianza utilizando el T84. Así que si volvemos a la calculadora, si presionamos Stat, flecha derecha a pruebas. A continuación, seleccionamos la opción A, que es 1%, que está aquí. Entrar. Observe cómo pide X, N, y luego el nivel de confianza. Bueno, no tenemos X aquí. Tenemos N, sabemos que N es 136.
X sería 65% de 136. Pero fíjate en cómo si tipo en 0,65 veces 136, que nos da el 65% de 136, obtenemos un decimal aquí. Y no se nos permite tener un valor decimal para X porque si lo hacemos, obtendremos un error. Así que tendríamos que redondear el 88.4 hacia el 88, que va a cambiar el intervalo de confianza ligeramente, que veremos. Así que cambiemos X a 88. Entrar. N sabemos que es 136. Entrar. El nivel de confianza es 90% o 0,90 como decimal. Intro. Y noten cómo lo hacemos. Tienen una ligera diferencia en el intervalo de confianza que se da aquí porque tuvimos que redondear X a un número entero en esta situación. Así que quería señalar esto fuera antes de irnos. Espero que hayas encontrado esto útil.